Bien, queridos amigos y compañeros, colegas del Ministerio de la Palabra, continuamos con nuestro encuentro de hoy y vamos a compartir de nuevo la pantalla donde habíamos quedado en el segmento anterior. Y estábamos hablando acerca de los equivalentes lingüísticos en el castellano del participio, en este caso adjetival, en el griego. Y decíamos que el primer equivalente lingüístico son las oraciones subordinadas de relativo, o también conocidas como oraciones subordinadas de adjetivo o adjetivales. Bien, y veíamos el ejemplo acá de Mateo 6:6, el Padre tuyo que te ve. Ahí está, que te ve. Que te ve es una oración subordinada de relativo o una oración subordinada adjetival que está modificando al sustantivo Padre. Aquí lo vemos claramente en la traducción en castellano. Y tu Padre, sustantivo, que ve en lo secreto, aquí está la oración de relativo, oración subordinada de relativo, modificando al sustantivo Padre. Perdón. Un segundo equivalente lingüístico del participio adjetival en el castellano son las oraciones subordinadas sustantivadas. Y tenemos el ejemplo acá de Primera de Juan 3:10. Todo el que no hace o no practica justicia no es de Dios. Aquí, esto es, el que no hace es una oración subordinada de sustantivo en el castellano. Por eso es el segundo equivalente lingüístico que encontramos del participio adjetival en nuestro idioma, el castellano. El que no practica y el que no ama a su prójimo, a su hermano. Ambos, pues, no son de Dios, ¿no? Y aquí tenemos la traducción que ya les he compartido desde hace unos minutos atrás. Y el tercer equivalente tiene que ver con el participio adverbial, que ya lo habíamos adelantado en nuestra conversación sobre la base de Mateo 28, 19 y 20. El gerundio. Y aquí aterrizamos a nuestro tema en la noche de hoy. Todo lo que hicimos fue una introducción para llegar a este punto, a este equivalente lingüístico del participio adverbial del griego en el castellano, el cual recibe el nombre de gerundio. Entonces, vamos a meternos con el gerundio. Aquí está la traducción, como antes lo habíamos mostrado. Ahora, en el castellano, el gerundio es uno de los tres derivados verbales en nuestro idioma o formas no personales del verbo. Tenemos tres derivados verbales o formas no personales del verbo. Uno es el gerundio, el otro es el participio pasado y el otro es el infinitivo. Todos estos tres son conocidos en nuestra gramática como derivados verbales o formas no personales del verbo. Fíjense, aquí hay una nota interesante. A diferencia del participio adverbial en el griego, el gerundio no tiene tiempo ni tiene voz. No tiene caso, ni número, ni género. Pero, ¿por qué expliqué todo lo que anteriormente dije en el primer segmento? Porque es importantísimo que cuando usted se encuentra en el texto bíblico con un gerundio, hermano, póngale la firma. En el texto griego es
un participio adverbial. Y como participio adverbial tiene tiempo, tiene voz, tiene caso, tiene número y tiene género. Entonces, sería muy positivo que usted le dé una miradita al texto griego. Por eso lo estoy haciendo. ¿Y cómo le va a echar esa miradita en el texto griego? Ustedes recuerdan la página de Bible Hub que le sugerí en una ocasión cuando revisamos el verbo. Bueno, en esa página ya ustedes saben, porque les mostré un tutorial de cómo hacerlo. Usted busca el texto bíblico donde se encuentra el gerundio que está investigando y luego coloca la opción griego. Entonces, allí le va a dar el análisis de cada palabra del texto y el párrafo completo que usted está investigando para su posterior exposición bíblica de cara a sus discípulos. Entonces, allí usted puede ver ese gerundio que en el griego es un participio adverbial. Puede ver en qué tiempo está. Si está en tiempo presente, si está en auristo, va a tener una connotación distinta. Claro, en este curso no puedo entrar en esos detalles porque la mayoría de ustedes no maneja el griego como tal, pero para otros que sí pueden manejarlo, en un curso distinto podemos trabajar todo eso ya desde el mismo texto griego y allí hay una riqueza increíble. No es lo mismo ver un gerundio en el castellano como, por ejemplo, el que vimos allí en Mateo 28:19, el primero, donde, que bien se podría traducir como un gerundio, siendo enviados, por ejemplo, en este caso un gerundio compuesto. No es lo mismo verlo en el castellano que saber que ese participio adverbial en griego está en tiempo auristo y está en voz pasiva. Y eso le da una connotación muy interesante porque es un hecho puntual que ocurrió, que lo indicó Jesús y que está en voz pasiva, en el que nosotros no tenemos ningún tipo de participación en la orden, pero sí en la ejecución de la orden. Entonces, esos detalles sí lo podemos ver desde el texto griego, pero bueno, ya será materia de otro curso que podamos hacer para aquellos que tengan interés de estudiar el texto bíblico desde su idioma original, el griego, en este caso el Nuevo Testamento, ¿no? Ahora, vamos a entrar ya formalmente en el gerundio, pero solamente tenga siempre presente, detrás de un gerundio, en el texto griego hay un participio adverbial. Y hay que meterle la lupa a ese participio adverbial. Bien, en el castellano tenemos básicamente dos tipos de gerundio. Uno lo llamamos el gerundio simple. Por ejemplo, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Eso viene de Colosenses capítulo 3, verso 16, cuando Pablo dice, la palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros, enseñándoos y exhortándoos, hablando entre vosotros con salmos, ahí está eso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando está solito, hablando, decimos que es un participio, un gerundio, perdón, simple y nada más. Pero tenemos también el gerundio compuesto. El gerundio compuesto se construye con el gerundio del verbo auxiliar
haber. Repito, el gerundio del verbo auxiliar haber, habiendo. Y siempre será habiendo, porque es la forma como se construye el gerundio compuesto. El gerundio del verbo auxiliar haber, más el participio pasado del verbo que estamos utilizando. En este caso, el verbo es hablar y el participio pasado hablado. Entonces, esta frase aquí todavía es una frase porque no la tenemos conectada con el verbo principal. Viene de Hebreos 1:1, usted lo ha leído. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado. Y ahí está el verbo principal, nos ha hablado. Pero entonces, lo que quiero ilustrarle básicamente en este momento es que existe el gerundio simple, está solo hablando, el gerundio compuesto, que se construye con el gerundio del verbo haber más el participio pasado del verbo que estamos utilizando. ¿Bien? Aquí tenemos un ejemplo de un gerundio compuesto también. Esto viene de Efesios capítulo 5, verso 25, 26. Así como Cristo amó a la iglesia. Esto es una exhortación a nosotros, los esposos. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Esto es un texto súper interesante que nos muestra cómo amar nosotros los esposos a nuestras esposas, partiendo del modelo de Cristo, de cómo Él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este texto lo vamos a ver más adelante en una revisión exegética tomando en cuenta varios elementos que están aquí. Pero lo que quiero ilustrar en este instante es el gerundio compuesto habiéndola purificado. Aquí tenemos el gerundio del verbo auxiliar haber más el participio pasado de purificar. En este caso es purificado. Muy bien. Ahora, por otra parte, desde el punto de vista de construcción, aquel es desde el punto de vista morfológico. Existen dos tipos de gerundios, simple y compuesto, pero desde el punto de vista de la sintaxis, existen dos tipos de gerundios también. Y lo vamos a llamar el primero, el gerundio conjunto o concertado. Esto significa que tanto el verbo principal o el verbo que de alguna manera se ve modificada su acción con el gerundio, ambos, verbo y gerundio, tienen el mismo sujeto. Eso es lo que significa el gerundio conjunto o concertado desde el punto de vista sintáctico. Verbo y gerundio tienen el mismo sujeto. Veamos el ejemplo aquí. Jesús les habló. Aquí está el verbo principal en este caso. Esto viene de Mateo 28, 18 precisamente. Y luego viene un gerundio simple. Jesús les habló diciendo. Tanto el verbo habló como el gerundio diciendo tienen el mismo sujeto y es Jesús. Jesús les habló diciendo. Por cierto, esto es un uso sintáctico del gerundio
en el castellano también ocurre lo mismo en el texto griego, que se llama el gerundio de pleonasmo. Gerundio de pleonasmo, que se diferencia de la redundancia en el sentido que el gerundio comparte la misma naturaleza del verbo al que está modificando. Entonces, eso se llama gerundio de pleonasmo y en el griego se llama participio adverbial de pleonasmo. Siempre va a compartir, les habló diciendo, noten que habló y diciendo tiene que ver con el mismo dominio semántico. Hablar, decir, son dos verbos que pertenecen al mismo dominio semántico. Entonces, cuando los verbos pertenecen al mismo dominio semántico, se le llama gerundio de pleonasmo o participio adverbial de pleonasmo. Pero lo que quiero ilustrar en este caso es simplemente que el gerundio conjunto o concertado, tanto verbo como gerundio, comparten el mismo sujeto. Vamos a ver aquí en este ejemplo de Efesios 5:25. Veamos, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo las vamos a amar? Fred, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Y ahora noten el gerundio que en este caso es compuesto, habiéndola purificado. Fíjense dónde vemos lo concertado de este gerundio. Cristo es el sujeto del verbo amó y Cristo es el sujeto del verbo entregó. Pero Cristo también es el sujeto del gerundio compuesto habiéndola purificado. Entonces, cuando se trata de esto, se habla de gerundio conjunto o gerundio concertado. El otro gerundio, el segundo tipo de gerundio desde el punto de vista sintáctico, es el gerundio absoluto o no concertado. Gerundio absoluto o no concertado. ¿Qué significa esto? Bueno, lo contrario al primer tipo. En este caso, el verbo y el gerundio tienen sujetos diferentes. Ahí está el punto. Sujeto del verbo es distinto al sujeto del gerundio. Aquí podemos ver el ejemplo para que quede mucho más claro. Y habiendo orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Y habiendo orado, tiene un sujeto y se refiere en el contexto de Hechos 4:31 a los discípulos que oraron después que Juan y Pedro les contaron cómo habían sido amenazados por el concilio y todo esto. Entonces ellos hicieron una oración y habiendo orado, esto se refiere a los discípulos, el lugar en el que estaban congregados tembló. Noten que el sujeto del verbo tembló es el lugar en el que estaban congregados. El lugar es el sujeto del verbo tembló. Por eso estamos hablando de un gerundio absoluto. ¿Por qué? Porque no importa si es un gerundio simple o si es un gerundio compuesto, desde el punto de vista morfológico, tienen un sujeto distinto. Habiendo orado, se refiere a los discípulos, y el sujeto de tembló es el lugar. Ahora, aquí pues se da un poco más de información del lugar, y era el lugar en el que estaban congregados. Entonces, a esto nos referimos con el gerundio absoluto. Es cuando el verbo y el gerundio tienen
sujetos diferentes. Muy bien. Aquí tenemos el mismo texto, pero en el griego, ¿no? Es exactamente igual. Y habiendo orado, ellos, el lugar tembló, aquí el lugar en el que estaban congregados, tembló. Entonces, son dos sujetos distintos. Uno para el gerundio, en este caso el participio adverbial, y otro para el verbo. Ahora, vamos a ver, y esto es lo más importante de esta noche, me refiero a los usos correctos del gerundio. Los usos correctos del gerundio como un complemento circunstancial propiamente dicho, que es lo que más vamos a utilizar nosotros en el texto bíblico, como vamos a ver en los ejercicios que posteriormente vamos a realizar. Pero el gerundio va a construir lo que nosotros llamamos oraciones subordinadas adverbiales. Oraciones subordinadas adverbiales. Ustedes saben perfectamente a estas alturas que una oración está compuesta de dos partes principalmente: el sujeto y el predicado. Sencillo. Sin embargo, podemos tener un sujeto complejo con oraciones subordinadas adjetivales, por ejemplo, que describan al sujeto, pero también el predicado puede ser muy construido. En el predicado tenemos el verbo, que es el núcleo del predicado, tenemos el complemento directo, que es sobre el cual cae la acción directa del verbo, tenemos el complemento indirecto, pero también tenemos los complementos circunstanciales. Y estos complementos circunstanciales actúan como modificador de un verbo. Aquí me quedó esto pegado. Estos complementos circunstanciales van a modificar la acción del verbo. Y esto puede tener varios usos sintácticos o varios valores. Y esos son los que vamos a revisar ahorita. Ahora, ustedes se van a dar cuenta que lo que vamos a revisar ahorita no es nada nuevo en lo absoluto. Porque cuando revisamos en clases anteriores las oraciones subordinadas adverbiales, estudiamos los diferentes tipos de oraciones subordinadas adverbiales. Tenemos oraciones subordinadas adverbiales de tiempo, de modo, de lugar, de propósito, concesivas, consecutivas, condicionales, causales. Todo este tipo de oraciones subordinadas adverbiales, las cuales se construyen a partir de conectores subordinantes, como ya ustedes lo saben. Y estos conectores subordinantes tenemos, mis queridos hermanos, que manejarlos como nuestro número de cédula y el número de nuestros celulares. Que cuando nos preguntan cuál es el número de tu cédula, ni siquiera lo pensamos, simplemente decimos 7.210.543. De esta manera, tenemos que sabernos nosotros los conectores subordinantes. Hay una gama extensa que se las publiqué en un archivo en PowerPoint en la clase número 5, la semana número 5, y les voy a pasar un dato, aprovechando que Celeida se pudo conectar. Bienvenida, Celeida, al encuentro. Celeida hizo algo que ustedes tienen que hacer también, y es imprimir todos estos conectores que nos van a ayudar a construir oraciones subordinadas sustantivales, oraciones subordinadas adjetivales y oraciones subordinadas adverbiales, imprimirlas
en un tamaño que lo puedan guardar en sus Biblias, y desde allí, cuando ustedes se consigan con un conector, inmediatamente, mientras no lo manejan como el número de su cédula, bueno, van a tener la chuleta allí y eso les va a ayudar, mis queridos amigos y colegas en el Ministerio de la Palabra, de una manera increíble. Mire, usted quiere hacer algo útil por su trabajo exegético, haga lo que hizo Celeida. Ponga en una hojita todos, o en un cartón, una cartulina, todos los conectores subordinantes. Hermano, esto le va a cambiar su vida, porque los textos de argumentación, como es el caso de las epístolas, en este caso Efesios, que lo hemos tomado como base para la reflexión desde el punto de vista de la morfosintaxis y la exégesis, tienen toda una cantidad increíble de conectores subordinantes y las estructuras de los textos se dibujan a partir de estos conectores subordinantes. Por supuesto, también los conectores coordinantes, que también los vimos. Si los pueden imprimir y tenerlos en su Biblia, sería una gran bendición para ustedes, se los garantizo. Esto mientras se aprenden toda esta información, así como el número de su cédula o el número de su celular. Entonces, habiendo hecho este paneo rápido de lo que se conoce con el nombre de las oraciones subordinadas adverbiales, partiendo de un conjunto de conectores subordinantes adverbiales, bueno, podemos entonces entrar en los usos del gerundio circunstancial propiamente dicho. ¿Por qué? Porque van a ser exactamente lo mismo. Por eso, dentro de los conectores subordinantes, nosotros incluimos los que yo he denominado, es una nomenclatura exclusiva de Jorge Eliezer Navarrete Grau, como pseudoconectores. Y tenemos tres pseudoconectores: el gerundio, el participio pasado y el infinitivo. Tanto el gerundio como el participio pasado y el infinitivo tienen usos sintácticos extraordinarios, pero más lo tiene el gerundio. Por eso comenzamos con este derivado verbal o forma no personal del verbo, el gerundio. Entonces, el gerundio nos van a construir oraciones subordinadas adverbiales. Por eso lo consideramos como un pseudoconector, porque cuando logramos identificar el uso sintáctico que tienen, hermano, hacemos una traducción dinámica y esa traducción dinámica tiene que llevar en sí misma un conector subordinante de propósito o de resultado o condicional o causal. Ya lo vamos a ver, ¿ok? No nos desesperemos con esto. Ya nos están anunciando que nos quedan 5 minutos nada más de este segmento. Muy bien. Así que vamos a avanzar con los usos. Y simplemente voy a mencionarlos y dar ejemplos porque va a ser un repaso para ti desde el punto de vista de las oraciones subordinadas adverbiales. Vamos a ver, el primero y quizás más común es el gerundio de uso sintáctico modal o de manera. De alguna manera responde a la pregunta ¿cómo se hace la acción del verbo? ¿De qué manera se hace la acción del verbo? ¿Recuerdan en Mateo 28 donde el Señor dice hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles? Esos dos gerundios, que ya ustedes saben son participios adverbiales en el griego, tienen un uso modal. Veamos el ejemplo aquí sencillito. El gato camina cojeando. Si yo le pregunto al verbo, ¿cómo camina el gato?
El verbo es más chismoso que las viejas sin oficio. Y el verbo te va a decir cojeando, Jorge. ¿Me explico? Entonces, esto es el uso modal del gerundio. Es muy frecuente. El gato camina cojeando. Aquí tenemos lo que ya les mencionaba, el ejemplo de bautizándolos y enseñándoles. Son dos gerundios modales y en el texto griego el participio adverbial también tiene un uso modal, exactamente igual. Como es en el castellano, es en el griego. Como es en el griego, es en el castellano también desde el punto de vista sintáctico, no de estructura morfológica. La estructura morfológica en el castellano es gerundio. En el griego la estructura morfológica es participio adverbial. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí porque se nos va a cortar en breve. Entonces vamos a dejar de compartir la pantalla. Vamos a finalizar nuestra reunión y nos conectamos a... Oye, pero todavía nos queda un tiempito acá, son las 8:16, porque el otro bloque comienza a las 8:30. Vamos a cancelar esto y vamos a ver hasta dónde nos alcanza, porque parece que el tiempo nos ha rendido un poquito en este bloque. Vamos a compartir de nuevo la pantalla y seguimos entonces con otro uso del gerundio. Ok, tenemos el gerundio instrumental que nos muestra el medio o el instrumento por medio del cual se lleva a cabo la acción del verbo. Por ejemplo, tenemos aquí, logré graduarme estudiando mucho. Yo le pregunto al verbo, recuerden que el verbo, ellos son chismosos. Yo le puedo preguntar, y es como una forma también de un gerundio modal, ¿cómo logré graduarme? Entonces el verbo me responde, estudiando mucho. Pero, ¿dónde está el sentido instrumental? Cuando le haces la traducción dinámica, dices, logré graduarme con mucho estudio. Logré graduarme, ¿con qué? ¿Con qué recurso? Con mucho estudio. Entonces, allí es donde está la traducción dinámica que hacemos y logramos entonces ver el sentido instrumental del gerundio. El otro uso, que es muy conocido por nosotros, es el uso temporal. De alguna manera, tiene que ver con el complemento circunstancial de tiempo y responde la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo se lleva a cabo la acción del verbo? Tenemos un ejemplo acá. Llegando el profesor, todos los alumnos entran al aula. Bueno, el sentido temporal, cuando hago la traducción dinámica, digo, cuando llegó el profesor, todos los alumnos, cuando llega el profesor, todos los alumnos entran en el aula. Entonces, ese llegando lo convierto en una traducción dinámica a un conector subordinante, y era lo que les decía. Cuando llega el profesor, cuando llega, ahí está el conector subordinante, cuando llega el profesor, todos los alumnos entran en el aula. Ya vamos a ver ejemplos bíblicos de todo esto. No se desesperen, que el próximo segmento va a ser de mucha práctica para todos. Luego tenemos, dentro del concepto temporal, tenemos dos decisiones, dos opciones para tomar una decisión en cuanto al uso del gerundio de tiempo. Uno es de simultaneidad. El uso de simultaneidad significa que la acción del
el gerundio cursa al mismo tiempo que la acción del verbo al cual modifica. Y lo vimos en el ejemplo también de Mateo 28, 19, donde dice, mientras son enviados, hagan discípulos. Mientras son enviados. Ahí está el sentido de simultaneidad. Mientras son enviados, hagan discípulos. En otras palabras, se hace discípulo mientras somos enviados, pero mientras somos enviados, se discípulos. Muy bien. Entonces, ambas acciones cursan concomitantemente, cursan al mismo tiempo. Aquí tenemos un ejemplo que dice, háganse fuertes en el Señor, orando en todo tiempo. Esto viene de Efesios capítulo 6, verso 10 al 20. Dice el Señor, dice Pablo, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso lo dice en el verso 10, pero en el verso 18 aparece un gerundio y dice orando en todo tiempo. Bueno, resulta que este gerundio tiene que ver con el verbo fortaleceos, tiene que ver con vestidos, la armadura de Dios, y entonces significa que mientras me hago fuerte en el Señor, verso 10, estoy orando. ¿Sí me doy a entender? Se lleva a cabo una acción. Me voy a hacer fuerte en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bueno, mientras hago esa acción, al mismo tiempo, estoy orando. Entonces, me hago fuerte en el Señor, pero a la vez estoy orando. Vestíos la armadura del Señor, mientras estoy portando los valores del reino de Dios que me hacen una persona blindada, porque la armadura de Dios ni se quita ni se pone, es una metáfora, y como toda metáfora, detrás de ella existe una verdad literal. ¿Cuál es la verdad literal? Que yo tengo que blindar mi vida con valores del reino de Dios, como la justicia, la verdad, la salvación, la fe, la paz, la espada del Espíritu. Todos esos son valores del cristianismo, del reino de Dios, que yo los tengo que cargar todo el tiempo encima. Entonces, mientras yo vivo en justicia, mientras vivo en fe, mientras vivo con convicción de salvación, en esa medida estoy orando también. Eso es lo que significa el gerundio de simultaneidad o el participio adverbial de simultaneidad. Bien, ahora sí creo que debemos salir porque nos va a agarrar el computador acá. Así que nos despedimos y nos conectamos a las 8:30, Dios mediante.